Pero igual son menos bulliciosos que los de la mañana. Porque yo le digo, ¿cómo están, hermano? Amén. Sacan tremendo amén. Incluso los que están arriba. Así que empiezan a decir amén más fuerte, ¿ya? ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, hay que provocarlos nomás. Bueno, mire, no sabía qué título ponerle al mensaje y le puse, después de esto, 400 años de silencio. Igual el título es bueno. Después de esto, 400 años de silencio. Vamos a orar primero y después vamos a citar el texto de Malaquías 1:1. Señor, te agradecemos por reunirnos como hermanos. Gracias por esta comunión tan especial que tenemos, Señor. Gracias porque tú eras tan sencillo y tan simple y hacías las cosas tan fáciles que nosotros hemos complicado. Y yo te agradezco en este día por estar reunidos acá juntos, compartiendo este tiempo de bendición con anhelo de oír tu voz y querer llevarlo a la experiencia. Me llamó mucho la atención un predicador católico, un sacerdote católico. En la mañana escuchaba algo de lo que estaba hablando, no en una misa, sino en una conferencia, y él dijo: esto no es una conferencia, esto no es una enseñanza. Si usted vino a buscar una enseñanza, podría haber abierto YouTube y haber escuchado respecto a esto. Él dijo: hemos venido a llevar algo para poder llevarlo a la experiencia en nuestra vida. Si no tomamos esta palabra para llevar a la experiencia, no sirve de nada. Gracias, Señor, porque fue acertado lo que dijo. Gracias por tus bondades, gracias por los hermanos ahora, y queremos tomarlo para poder llevarlo a la experiencia. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Malaquías 1:1 dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Contra Israel porque es un texto que está hablando de la conducta del pueblo de Dios. A los finales, o sea, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y curiosamente, Dios llama o envía a este mensajero para corregir a los sacerdotes judíos y también para corregir al pueblo acerca de su conducta incorrecta hacia Dios. Es muy penoso lo que vamos a leer a la vez y sirve como una reprensión para nosotros. Después que habló Malaquías esto que está acá, pasaron 400 años sin que Dios nunca más enviara un profeta, hasta que aparece Juan el Bautista predicando. O sea, 400 años que sabemos algunas cosas, nada más porque existen los libros apócrifos, los libros que no son 100% inspirados, pero que contienen historia, y ahí está la historia de los macabeos, y todo lo que pasó con el imperio griego, que yo les he estado hablando en la profecía a los hermanos que vienen al discipulado. Y ahí aparecen las cosas que he mencionado y también en la historia, porque Dios guardó silencio. Cuando Dios guarda silencio, a veces no siempre es positivo. Cuando Dios le habló, por ejemplo, a Abraham, o sea, cuando Abraham tomó el consejo de la esposa y abandonó lo que Dios le había dicho. Miren, hermano, una de las cosas que yo más he notado en algunos pastores, conocí a un pastor que su mujer estaba en peligro de muerte. Finalmente ella murió, y murió joven, en la isla de Laitec. Y una de las cosas que él pesaba decía: ¿a quién voy a consultarle ahora? O sea, tenía a su mujer como una consultora. Y es muy bueno porque la mujer ve un criterio que el hombre no ve, pero no debe estar por sobre la voz de Dios. Porque si Dios te dice una cosa, o sea, es bueno tener una esposa a quien, ¿sabes, mi amor? ¿Cómo lo ves tú esto? Y uno tiene que ser sabio para saber cuándo la esposa está hablando por el Señor y cuándo está hablando por sí misma, ¿ya? En una ocasión, un pastor estaba recibiendo un llamado a un lugar. Él sabía que era de Dios y la esposa no quería irse de la iglesia, porque las mujeres tienen una característica muy especial, que están conectadas al entorno. Por ejemplo, el esposo dice: vamos a cambiar el living, y la esposa se pone contenta, pero llora cuando tiene que deshacerse del living antiguo, porque para ella es parte de su vida. O si tiene que cambiarse de casa, ella mira la casa, cada rincón, es parte de su vida, y él no lo puede creer y tiene sentimientos. Y el hombre no está insensible a eso y está feliz por la casa nueva y se olvidó.
Cuando el hombre quiere cambiar el auto, la esposa le pasa lo mismo, echa de menos el antiguo y llora y lo despide como si fuera... es porque las mujeres están conectadas al entorno, ¿ya? Por eso los hombres debemos aprender esto y a mí me costó mucho entender que la mujer está conectada al entorno y además el entorno la representa en el caso de la casa. Bueno, no tengo idea por qué le dije esto, pero lo que quiero decir, y ahora recordé, que Abraham, por ejemplo, en el caso de Abraham, o sea, consultar a alguien que cuando Dios guarda silencio y le consulta a la esposa, porque la esposa es... Y en este caso lo que yo quería compartirle es que el pastor había recibido el llamado para ir a otro lugar y ella no quería irse. Y entonces ella hizo como que el espíritu la tomaba y ella dijo, el Señor me dice que no debes abandonar este lugar para irte al otro y todo, pero el pastor después se paró y dijo, gracias porque sé discernir, Señor, por tu misericordia, cuando está hablando mi esposa y cuando estás hablando tú. Abraham le escuchó a su esposa y Dios se enojó con Abraham por 13 años y no le volvió a hablar. Estaba enojado el Señor. Porque Dios le dijo que de Sara le iba a dar un hijo y Sara le aconsejó que tuviera un hijo con la concubina. Y hasta el día de hoy ellos odian a Israel. De ahí vienen los árabes. Arabia Saudita es hermano de padre de Israel y ellos odian. Como Ismael odió a su hermano, así los odia. Entonces, lo que nosotros hacemos en la carne trae consecuencias trágicas. Y en este caso trajo consecuencias sobre Israel. Aquí, cuando ellos no oyeron esto, Dios guardó silencio por 400 años. Y que Dios guarde silencio por tanto tiempo es algo. Vamos a ver por qué Dios guardó silencio y por qué Dios se molestó con ellos. Primer punto, Dios reprende la falta de gratitud de Israel. Me llama mucha atención esto y me conmovió. El verso 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Es que Dios se acerque a nosotros y que Él te diga así, directamente, yo te he amado. ¿Qué harían ustedes? ¿Sabe lo que harían ustedes? Llorarían de alegría. Si el Espíritu Santo les habla y dice, yo los he amado a ustedes. Pues Israel, ¿sabe lo que dijeron ellos? Ellos simplemente le dijeron, ¿y en qué nos amaste? Esa fue la respuesta de Israel. Yo los he amado. Y ellos responden, ¿y en qué nos amaste? Es realmente una respuesta increíble, pero nosotros nunca jamás hubiéramos actuado así. ¿En qué nos amaste? Es como decir, enséñanos, Señor, ¿en qué nos amaste? Una vez un hermano estábamos tratando de ministrarle y entonces este hermano llegó y dijo, le dijimos que Dios lo amaba y él dijo, ¿y en qué Dios me ha amado? Que no puedes ver las bendiciones de Dios, lo que Dios ha hecho por tu vida. Bien, dijo, me dio la vida, ¿qué más? Ya murió por mí, ya, ¿qué más? Yo todavía lo recuerdo. Murió por mí, ¿qué más? Bueno, ya me dio una madre y me dio familia, ¿qué más? Está bien, dijo, él mismo se iba respondiendo, tengo salud, ¿y qué más? Era un hombre ciego. Este hombre seguramente iba en el piso de abajo del arca. Este no le entraba la luz, ¿ya? Este no le entraba la luz, así que no son ustedes. Ya ahora estamos comprobados que no son ustedes, son los que iban abajo del arca. Ellos dudaron injustamente del amor y de la fidelidad de Dios. Y no hay nada más vil que ser injusto con Dios y dudar de su amor y fidelidad con un corazón ingrato. Nada poseemos que Dios no nos haya sido dado. El que te lo dio podría quitártelo si quisiera. Porque una persona es insensata y no solamente insensata e injusta e ingrata al decir, ¿qué ha hecho Dios por mi vida? Eso es ir en la parte de abajo del arca, es no darse cuenta lo que Dios ha hecho. Y el Señor le da una respuesta aquí. Cuando le preguntan al Señor, primero Dios le dice, yo los he amado. Y ellos le preguntan, ¿en qué nos amaste? El Señor le responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. O sea, Él hace una elección. Él dice, ¿acaso no eran hermanos ustedes? ¿Acaso no eran hermanos Esaú y Jacob? ¿Acaso Jacob no era el primogénito? Pero Dios decidió amar a Jacob y no a Esaú.
¿Se dan cuenta? Hay una elección. Hermano, por favor, déjense rubia porque conversar tanto ustedes, porque en realidad, sinceramente, me distraes. Pero que tome el café y guarde silencio. ¿Ya? De acuerdo. En el estudio bíblico pasa lo mismo. Por favor, necesito, porque están sentados adelante. Y dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Él hace una elección. No éramos mejor que Esaú. No éramos mejor que él. Sin embargo, Dios nos eligió. Pero ellos no pudieron ver esa elección. Era el hermano gemelo. Y de ahí viene Edom, que es un país que desciende de él. Como Esaú decidió menospreciar a Dios, Dios lo menospreció a él y a toda su descendencia, que tuvo la misma actitud que él. Y el verso 3 dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, ustedes no pueden ver la condición de los descendientes de Esaú, que son los edomitas. ¿Cómo no pueden ver la diferencia entre ustedes y ellos? En la forma como ustedes viven. Cuánto los he amado, cuánto los he guardado. Y el final de ellos será la destrucción, será guarida de chacales. No habrá nada para ellos. ¿Cómo no lo pueden ver? Pero ellos no lo podían ver. No podían ver que Dios los había amado, que Dios los amaba, porque estaban en la parte de abajo del arca. La luz no les entraba. Eran como aquellas personas. ¿Por qué mencionamos que en la parte de abajo? En la parte de abajo no solamente no entra la luz, se ve un poquito de luz, pero tampoco entra el aire fresco. Es como esos hermanos que siempre andan, Dios no ha hecho nada por mí. Hermano, en la condición que me encuentro, pareciera que Dios me olvidó. Parecía que Dios ni se acuerda de mí. No les entra el aire y no les entra la luz. Y ahí estaban allá. Y luego el Señor reprende a los sacerdotes que eran el pueblo de Dios y les dice el verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque también aquí hay un reproche de Dios. O sea, el corazón de Dios está herido. Antiguamente se enseñaba mucho esto y de repente se ha dejado de enseñar. Porque antiguamente siempre decían, hermano, si vienes a la reunión, dale lo mejor de ti. Y como la Nadia dice de repente, yo vengo acá y si el Señor no estuviera, yo lo reclamo. Señor, ¿dónde está? En una reunión debe estar Dios. A Dios se le da lo mejor. A Dios se le da la mejor alabanza. A Dios se entrega porque se honra su nombre. Entonces tratamos de darle lo mejor que hay en nuestra vida, se lo damos al Señor. No en lo último, era una forma de honrar el nombre del Señor. Dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ellos deshonraron el nombre de Dios al decir en sus corazones que cualquier cosa debía ser aceptable ante Dios. O sea, le damos esto al Señor, esto es lo que sobró y esto se lo damos. Ahí hay una honra. ¿Qué es la forma de honrar a Dios? La forma de honrar el nombre del Señor y no menospreciar su nombre es darle lo mejor de nuestro tiempo. Lo mejor en la alabanza, lo mejor que tenemos se lo ofrecemos. Alguien dijo, ¿qué adorar en espíritu y en verdad? Es darle al Señor lo mejor. Es huir, arrancar para llegar primero. Para llegar a la reunión, disfrutar al Señor, alabarlo, sentarse adelante, levantar nuestras manos porque el nombre de Dios debe ser honrado. El verso 7 dice, que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos honrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ofrecer pan inmundo era ofrecer, abarca todos los sacrificios y ofrendas imperfectas delante del altar de Dios. Y en esto los gentiles, las personas del mundo, ganaban lejos a ellos. Una vez contó un hermano, que eran jucumeros, que ellos siempre iban como misioneros, y un hermano fueron a la India, y esto no es hace tantos años. No es que toda la India, el país de la India sea incivilizado, de hecho hay una diferencia muy marcada entre las dos clases. Algunos son muy elevadas, pero hay una cantidad de dioses enorme.
Y una mujer llevaba 2 niños, uno un poco enfermo, había nacido enfermo con un poco de la mente, y en otro niño sano. Y los llevaba, y entonces una misionera, hablando del Señor, le dijo, ¿para dónde va? Y ella dijo, voy a ofrecerlo. Uno de ellos era el Dios, era un río el Dios. Ustedes saben que tienen dioses por todos lados. Y ella trató de persuadirla que no ofreciera a su hijo. ¿Cómo iba a ofrecer a su hijo? Trató de persuadirla, pero no hubo forma y no había ley que lo impidiera. Lo terrible es que cuando volvió con el hijo enfermo. Y él dijo, al menos hubieras ofrecido el hijo enfermo. Y la mujer dijo, yo nunca ofrecería algo a Dios que no fuera lo mejor. Una persona pagana. Aunque es horrible lo que hizo, podemos tomar el ejemplo de cuando intentamos ofrecer a Dios. Cuando intentamos ofrecer a Dios que es lo peor no es lo mejor de nuestro tiempo, no lo miramos como una prioridad. Cuando nosotros recién comenzamos y veníamos a las reuniones, y hasta el día de hoy ya es una práctica recurrente, pero cuando veníamos a la reunión, nosotros veníamos en el camino. Siempre llegábamos temprano, porque podíamos hacerlo. Hay gente que llega tarde porque no puede hacerlo. Yo estoy hablando de la gente que no puede hacerlo. Y mientras veníamos en la reunión, ya no hablábamos nada que no fuera de alabar al Señor. Y en el camino nos veníamos alabando, nos veníamos preparando siempre en nuestro corazón para ofrecerle la mejor alabanza al Señor. Mientras estábamos en la reunión, veníamos con el corazón dispuesto porque el Señor se lo merecía. Y el Señor le dice, ustedes creen que cualquier cosa es aceptable. Eso es como ofrecer pan inmundo al Señor. El verso 8 dice, y cuando ofrecí el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Esto marca una diferencia entre un creyente y otro creyente. Y volvemos otra vez a lo mismo. Los creyentes que andan abajo, en el piso de abajo, que es el primer piso, andan amargados, no andan contentos, son quejumbrosos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no está contento con ellos. Cuando Dios está contento con nosotros, nosotros estamos llenos de gozo. Hay gente que se pregunta y dice, ¿cómo yo sé que Dios está contento conmigo? Porque yo estoy contento con Él también. Si usted no está contento con Dios, Él tampoco está contento con usted. O al revés, porque ofrecían lo cojo y no se daban cuenta que el sacrificio que yo llevaba en un cordero era una tipología de Cristo. Y Él tenía que ofrecer el mejor animal, el mejor que tuvieran, el mejor cordero. Tenían que revisarle la vista, los ojos, tenían que revisarle los pies que no estuviera quebrado. Tenían que revisarlo entero para ofrecer el mejor. Pero ¿sabe lo que Israel cayó en una degradación tan grande? Que cuando le traía el sacrificio para ofrecérselo a Dios, el sacerdote descubría, y no le importaba al sacerdote, que estaba ciego, que estaba cojo. Y el Señor dice, si hay algún príncipe en este mundo que tú le llevas una ofrenda o algo importante, ¿crees que te va a recibir algo así? ¿Una persona del mundo te recibiría algo así? Nosotros nunca hablamos de dinero. Nunca. Ustedes rara vez nos van a escuchar. De hecho, yo voy a hacer un audio porque mucha gente me ha pedido, pero no lo voy a hacer público. Pero ¿sabe? Una de las cosas que aprendí la primera vez que fui a una iglesia, que el hermano que me llevó, él llegó y metió la mano al bolsillo y sacó monedas de 10, más o menos un equivalente ahora, las más chicas. Me pasó 2 monedas de 10 pesos para que yo la echara a la ofrenda. Él llevaba 2 monedas y 2 monedas para su esposa, 60 pesos. Y cuando él me pasó esa ofrenda, yo le dije, no, era la primera vez que iba a la reunión, yo no voy a echar eso. No le dije nada, gracias, le dije, tengo. Eso es horrible. Una vez le dije a un hermano, nunca te olvides, diezmo no es el 10% solamente, sino lo primero. Es como una forma de honrar a Dios y decir, Señor, aparto de ti que esto es lo primero. Como una ofrenda de amor hacia tu persona, hacia su persona. Entonces cuando la persona lo entrega lo mejor. Esto es lo primero y lo mejor. Es como un olor fragante. No es el dinero. A Dios no le importa el dinero. Dios no necesita dinero. ¿Me explico? Pero entender
la actitud hacia Dios que los israelitas habían perdido completamente, ya no tenían sensibilidad respecto a esto. Por eso Dios guardó después silencio 400 años hasta que aparece Juan el Bautista predicando en el desierto. Moisés escribió claramente en la ley que el animal debía ser perfecto, pues el sacrificio que el hombre ofrece era una tipología, como ya dije, del Cordero de Dios. Entonces, cuando uno viene a la reunión, viene de la mejor manera, viene con la mejor disposición, toma el mejor tiempo para Dios y ofrece su corazón a Dios. Lo ofrece con todo porque está adorando al Señor. Obviamente la adoración dentro de la iglesia no es lo único. También lo hacemos cuando salimos de aquí, cuando estamos en nuestra casa. Pero pensar que Él se merece lo mejor de nuestra vida, lo mejor de mi vida. ¿Qué es lo mejor que tenemos? Es el Cristo que ha sido depositado en nosotros. Y ofrecemos eso que es lo mejor para el Señor. E Israel no hacía eso. Entonces, cuando uno ve a los hermanos sufrir, cuando ve a los hermanos con sufrimiento, uno se pregunta y dice, ¿por qué este hermano sufre tanto? ¿Por qué este hermano tiene tantos problemas? Porque él menosprecia a Dios, menosprecia su nombre, aunque él diga que no. Como este hermano que dijo, está bien, dijo, Dios me dio la vida, ya de acuerdo, ¿y qué más me dio? Ah, bueno, ya me dio la salud, ¿qué más? Ah, bueno, me dio un trabajo. Yo dije, este hombre está ciego y ahora pensándolo bien va en el piso de abajo, pero bien abajo. ¿Cómo no puede ver? Y entonces el Señor, que Dios venga y te reproche, qué doloroso. Alguien me dijo que hay dos cosas dolorosas: que te reproche el Señor, que te diga algo, y que un mundano te corrija. Alguien me dijo que lo había corregido un mundano, y que te corrija un mundano, hermano, aleluya, está ahí en el piso de abajo. Yo una vez cuando recuerdo, yo me había asustado, pero yo recuerdo una persona del mundo que me corrigió. Debo reconocer que en mi trabajo, yo di un ejemplo a ellos me lo dijeron. De hecho, varios de ellos me dijeron, alguien se acercó y me dijo, tú eres un verdadero creyente. Tu hermana no, me dijeron, fue una hermana que es mayor, que no viene acá. Y ellos lograron respetarme y honrarme. De hecho, cuando yo me fui al pastorado al sur, ellos, toda la industria de perfume, ellos arrendaron un lugar y me hicieron una despedida. Y no se atrevían a echar garabato delante mío. Esa es una honra que ellos me hicieron. No se atrevían a emborracharse ni nada, sino que me pidieron que me fuera. Después que me hicieron la celebración, terminamos de comer, me dijo, ¿te podías ir, por favor, Juan Carlos? Porque mientras esté aquí no nos podemos portar mal. No se podían curar ni nada. Ellos me honraron. Pero una vez uno de mis compañeros me dijo, te pillé en algo, me dijo. ¿Y qué? Yo me asusté. Les prometo que me asusté. ¿Y qué hice? La jefa te preguntó cómo estabas, ¿cierto? ¿Y qué le respondiste? Que estábamos más o menos, me dijo. ¿Y cuándo los cristianos están más o menos? Me dijo. Hasta en eso estaban pendientes. Pero recuerdo otra vez más que ahora se me estaba olvidando. En la época de la recesión, yo ganaba muy buen sueldo para ser de una persona de una fábrica, era un obrero. Ganaba un sueldo muy bueno. Y vino una recesión mundial. Y mi sueldo llegó a bajar como 4 veces. No porque me hayan bajado el sueldo, sino porque las cosas empezaron a encarecerse. Por ejemplo, un kilo de azúcar valía como 30 pesos, por decir algo, y llegó a costar 120. Me acuerdo que el balón de gas valía 300 pesos, llegó a costar 1.500, con el mismo salario. La benzina valía 20 pesos, subió o sea, 200 pesos o 20 pesos y subió a 60 con el mismo salario. Todas las cosas subieron, entonces el sueldo se disminuyó. Y yo caí en desesperación. Y me quejé delante de una persona que estaba en el mundo ahí. Yo dije, esto está horroroso, esto está horrible. Imagínate qué pasaría. Y él me dijo, cálmate, el mundano, hermano. Dios no lo va a permitir, me dijo.
en ese momento estaba visitando el piso de abajo del arca. Pero me sentí tan avergonzado. Tal vez él no lo notó, pero yo me sentí increíblemente avergonzado. No hay peor cosa que un mundano te corrija. Pero no hay nada más triste que Dios te diga, yo los amé. Y que yo le diga, ¿y en qué? ¿En qué me amaste? Tan ciego que no lo podemos ver. Si abriéramos nuestros ojos y nos diéramos cuenta realmente cuánto nos ha amado. Aún en la prueba más difícil, Dios pone gente que nos muestra su amor, su compasión y nos apoya. De alguna manera el Señor nunca nos deja solos. Después el Señor dice algo en el punto 3 y creo que es el último punto. Adoración pura universal. En el verso 11 dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Yo creo que este verso ellos no lo pudieron entender. Primero porque todas las naciones eran paganas. Ellos eran el único pueblo de Dios. No conocían la ley, no conocían cómo se debía ofrendar, no conocían nada. Y que el Señor diga, porque grande, desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y abarca todo el mundo. Ellos creo que no lo pudieron entender. ¿Cómo puede ser que las naciones paganas te adoren a ti cuando adores Dios es pagano? Yo tengo dos connotaciones para esto. Primero, que existe un solo Dios. No digo que esté correcto, no me malinterprete, pero una persona que va a adorar a un Dios pagano y le ofrece lo mejor, ellos no saben que hay un Dios verdadero, pero se lo están ofreciendo a Dios. Aunque es cerrado, aunque hay idolatría, ellos le ofrecían lo mejor, ofrenda limpia. Grande en mi nombre entre las naciones, es honrado. De hecho, queridos hermanos, obviamente que es una abominación, pero mostraba una actitud de devoción hacia su Dios, aunque estuviera equivocado. Ofrecían hasta sus hijos ante el altar de Dios como una ofrenda. Imagínense el sacrificio enorme que ellos hacían y se lo ofrecían a Dios con equivocación, abominación a Dios y todo lo que quiera. Pero la persona del mundo hacía lo mejor para su Dios. Aún hay gente que hasta el día de hoy adora y ofrece a Dios lo mejor de su corazón y de su vida. Obviamente esto no es ofrecido por Dios, recibido por Dios. Pero el Señor dice, grande es mi nombre. Sin embargo, en la segunda connotación, que es más espiritual, es de carácter profético y se cumplió cuando llegó la predicación al pueblo gentil, iniciada en la casa de Cornelio, y luego se extendió a todas las naciones. Hoy día, todas las naciones, donde quiera que hay, se ofrece alabanza al Señor y el nombre de Dios es grande en nuestras vidas. Es grande y lo alabamos con una conciencia limpia, un corazón puro, basado en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. O sea, se cumplió. Ustedes no me quieren adorar, no lo hacen como corresponde, pues mi nombre es grande entre las naciones y hoy día es grande entre las naciones, donde todos los cristianos de todo el mundo que se han convertido al Señor, ofrecemos alabanza y adoración pura al Señor. Se cumplió, esto fue profético, porque hay millones de corazones en todo el mundo que ofrecen alabanza y adoración. Uno debe alabar a Dios con todo su corazón, alabarlo con todo su corazón en toda hora, no solamente en la hora de la reunión estoy hablando, sino que es lo mejor. Y saben, hermano, miren, no se enojen, siempre lo digo, pero no se enojen por lo que les voy a decir. No siempre es una verdad lo que voy a decir. Mejor no lo digo. No sé. Conociendo la actitud de los hermanos, a medida que van avanzando espiritualmente, se van sentando más adelante. O el que quiere agarrar mejor se va sentando más adelante. No sé cómo es eso. Eso no significa que los hermanos que están sentados atrás hoy día no sean tan espirituales o que estén abajo en el fondo del arca. No, pero es importante. Hay gente que se distrae más adelante y se concentra mejor atrás. No lo sé, una hermana hace poco vino y se sentó aquí adelante y dijo, ¿sabe, pastor? Me gusta sentarme más atrás, me concentro más. Puede que sea cierto, así que no se le aplica a ella. No está tampoco acá.
Pero ¿saben? Es bueno tener una actitud de querer robar y arrebatar la bendición de Dios. Es bueno. Es bueno tener esa actitud de decir, Señor, yo quiero arrebatar esto. Bueno, a mí siempre me gustaba sentarme adelante porque me concentraba mejor. A lo mejor ustedes se concentran bien atrás. No lo tomen en cuenta, hermano. Perdónenme, por favor, ¿ya? Yo sé que ustedes se concentran bien. Esta es la oración en espíritu y en verdad que habló el Señor a la mujer samaritana. En primer lugar, Dios escogió un único lugar para adorarle. O sea, no habían dos lugares. Acuérdense que la mujer samaritana le dijo, Señor, ¿en este lugar o acá? Donde los samaritanos decimos. ¿Dónde hay que adorar? Bueno, el lugar correcto era Jerusalén, en el templo. No había otro lugar. Tenían que viajar. Acuérdense que el eunuco etíope venía de Etiopía, de otro país. Había viajado tal vez semana o tal vez un mes, no sé cuánto tiempo. Venía a viajar porque había que adorar en Jerusalén. Había un solo lugar para adorar. Pero el Señor le dijo a la mujer, mira, le dijo, nosotros adoramos lo que no sabemos, ustedes adoran lo que no saben. Pero ya créeme, mujer, que la hora viene cuando ni acá en Jerusalén, ni acá en Samaria, en el Monte Carmelo, hay que adorar a Dios. Ahora Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, yo voy a enseñarle así en una breve palabra qué es la verdadera adoración a Dios. Hay un solo lugar para adorar a Dios hoy día, en el espíritu. Pero ahora se lo voy a hacer práctico. ¿Sabe cuál es la adoración que Dios quiere? El que usted tenga ganas de tener comunión con Él. Esa es la adoración. Por ejemplo, miren, una vez saqué a Juan Carlos, lo traje pocas veces viajé solo, pero una vez me vine con Juan Carlos de Castro acá a Santiago. Venía algo y venía solo y vine con él. No sé si fue una o dos veces viajamos solo y no había plata para más pasajes, así que compré un pasaje. Y yo esperando que hubieran otro asiento por ahí, y siempre el Señor se las arreglaba para darme otro asiento, y alguien me miraba y me cambiaba y quedábamos sentaditos juntos. Pero Juan Carlos lo que más le gustaba, bueno, yo le decía, vamos a ir abrazaditos en el bus, dándonos besitos. Y era un bus de eso, no salón cama, porque uno va echadito para atrás. Y el Juan Carlos me decía, papá, ¿por qué te gusta tanto andar conmigo? Eso es la adoración con Dios. Es como si Dios nos dijera, ¿por qué les gusta tanto tener comunión conmigo? Esa es la verdadera adoración. No es postrarse, no es hacer una cuestión sino que el desear tener comunión, porque Dios nos creó para tener comunión. De hecho, en el huerto del Edén, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, no le dio ni una orden, nada, no le dijo nada. Lean la Biblia, solo le dijo, coman de todo lo que quieran. ¿Se acuerdan? Coman de todos los árboles del fruto, todo lo que quieran coman. Y bueno, los casó y después le dijo, fructifiquen y llenen la tierra de hijos. Eso fue lo que dijo en realidad. Qué vida más hermosa, hermano. Y nada más, no le dijo nada más. Nada, no hay una orden de adoración, no hay nada. Esto está en el capítulo 2. Después viene la caída y ahí vienen las ordenanzas porque el hombre cayó. Pero si no hubiera caído, Dios no le hubiera dicho nada. Y lo que el Señor hacía, mientras tanto que el hombre se le ocurría comer del árbol de la vida, el Señor bajaba a tener comunión con ellos. Esa era la verdadera adoración. Conversaban, se sentaban a lo mejor a la orilla de un río, a mirar el agua, el mar, caminaban por el campo, a Dios le placía y estaba fascinado de tener ese tipo de comunión. Hola mi amor, esa es la verdadera adoración. Esa era la verdadera adoración. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenían que adorarlo, era tener esa comunión íntima con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios más desea? Es la comunión. Entonces, cuando tú tienes un tiempo, aunque sean 5, 10, 15 minutos,
te encierras y te vas a orar. Y después en el día invocas su nombre, quieres leer una porción de la palabra. Hermano, no necesitas estar todo el día arrodillado, ni necesitas estar todo el día leyendo la Biblia. La comunión se puede tener en forma constante, siempre en el Señor. Esa es la única y verdadera adoración. Cuando alguien te ama, quiere estar más tiempo contigo. Y entonces el Señor nos mira y nos dice, cuando el Señor nos mira y nos dice, ¿cuánto tiempo quieres estar conmigo? ¿Cuánto anhelas mi comunión? Esa es la verdadera adoración. Hermano, que Dios le guste estar contigo. No, está bien que nos guste a nosotros, pero que Él le guste estar con nosotros, le gusta. Lea 1 Corintios 1:9. Dice que Él nos llamó a su comunión. Por eso Pablo quería irse de esta tierra, porque la parte humana, carnal, no podía tener él quería tener una comunión más íntima. Hermano, cuando nos vamos de esta tierra, ya no va a existir la carne o la vida natural. Donde quiera que andemos, supongamos que el universo no tiene fin, y a usted se le ocurre salir a pasear por el universo sin avisarle a nadie, y se va, y se empieza a ir, lejos. Llega un momento que usted no sabe para dónde es, para arriba, para dónde es, para abajo, para dónde. Porque ¿dónde está el cielo, hermano? ¿Dónde está el cielo? Digan, apunten con el dedo. ¿A dónde está el cielo? No tengan miedo. ¿A dónde está el cielo? Y los chinos dicen, para arriba, dicen. Y los que están allá dicen, para arriba, dicen. Y creen que para arriba está allá. Porque no hay, tenemos que tener un punto de referencia, pero en el universo no hay. Pero ¿sabe qué? No importa cuánto usted se aleje, Dios siempre va a ir con usted. Siempre. Y en el cielo no hay leyes. ¿Sabe por qué? Porque lo que se le ocurra a usted es permitido, porque usted tiene la vida divina, es lo mismo que se le ocurriera a Dios. Usted no va a tener que preguntarle a Dios, ¿es tu voluntad, Señor, que yo haga esto? No, lo que a usted se le ocurra hacer es lo que Dios también quiere hacer. Nosotros hemos transformado el Evangelio en una religión. Pero el Evangelio no es una religión. Es una relación íntima con el Señor. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Bueno, ya dijimos ya de todo esto. Ya no es un lugar físico, pues donde Dios eligió morar es nuestro espíritu, y es allí en donde debemos tener contacto con el Señor. Hermanos, que la gracia sea con todos ustedes.